was honestly the best. All my best what comes next. Maybe seeing you did the more. You and the best moment is yet to come. Y hoy venimos con un pedazo de autor que se llama John Sullivan, de San Fernando. Buenas tardes, John. Buenas tardes, Gloria, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, bien, aquí una vez más mostrándome ante los lectores y bueno, desnudando un poco al autor, metafóricamente, porque si no nos tumban el vídeo, pero bueno, aquí a seguir contando cositas. Bueno, pues cuéntame, ¿a qué edad supiste que querías empezar a escribir? Pues bueno, siempre he sido una persona creativa, pero a los 13 años los Reyes Magos me trajeron una máquina de escribir y con la máquina vinieron las clases de mecanografía, pero como los ejercicios me aburrían mucho, pues cuando volvía de aburrirme con los ejercicios en las clases, en casa practicaba y me ponía a crear historias y poco a poco me fui envenenando, ¿no? Como dicen los carnavaleros. Entró el veneno de la lectura, de la literatura. Sí. Empezaste directamente con el género de la erótica, ¿no? Bueno, a los 13 años no, pero cuando Empezar a ya, publicar. cuando ya evolucioné y encontré mi temática y además es una temática que me hace sentir cómodo para contar otras cosas. O sea, yo escribo erótica sin que la erótica sea realmente el centro y encontré que era un género donde me sentía cómodo, donde podía adaptarlo como hilo conductor para contar otro tipo de mensajes y donde a lo mejor esos mensajes que de otra forma serían más densos y más pesados para el lector, pues podía aderezarlo con ese erotismo. Luego ya también empecé a hacerlo con otros géneros, pero eso ya fue más tarde. ¿Cómo llegó a ti la decisión de quiero escribir erótica? Pues a ver, a mí el interés por el erotismo sí me viene de mi etapa adolescente. O sea, ten en cuenta, yo ya soy un pureta, yo tengo 45 años, y mi etapa adolescente coincidió con, por un lado, que un libro que se dejó mi tía en casa era La Pasión Turca de Antonio Gala, que tiene alguna escena bastante interesante en ese aspecto. Y ojo, hablamos de erotismo, no de el acto sexual en sí mismo, sino de erotismo, de seducción, de algo que al contarlo te hace que te piquen cosas por dentro y alguna por fuera también. Pero coincidió eso, pero sobre todo coincidió con el auge de Amistades Peligrosas, el grupo. Sí, sí. Y claro, canciones como Estoy por ti o Me haces tanto bien, pues tienen ese punto picante donde dices tú, ahora soy adolescente, tengo las hormonas tirando para todos lados y lo del empuje conejero me llama la atención. Pero esto otro me gusta más. Sí, bueno, Amistades Peligrosas tiene letras bastante sugerentes. Sí, Sugerentes. Vamos a dejarlo en sugerente. y así estamos, que 30 años después lo seguimos escuchando, aunque yo luego haya evolucionado más hacia el rock y el metal, pero sí es verdad que también lo sigo escuchando a ellos, escucho cantautores. Soy muy dispar también Con muy el variado género. con los gustos musicales. También has tocado el género del misterio y de la lírica. Sí, Eres bastante atrevido. ¿Tienes pensado curiosear algún género más? pues ahora mismo, curiosamente, estoy planteándome y haciendo algunos pinitos a nivel borrador para ver si luego se pueden convertir en libros con el género noir, Mm. con el género negro. Porque, bueno, el año pasado, por un reto de una amiga, acabé mandando un relato al Riverside del Gaditano Noir y aunque no se clasificó para la final, pero la verdad es que me quedé muy contento de cómo había quedado para ser la primera vez. Entonces, quiero ver, al igual que pasó con la erótica, si soy capaz de pasar del relato a la novela. ¿Te has sentido alguna vez infravalorado como autor de erótica? Bueno, infravalorado por los lectores de erótica, no.
más bien lo contrario. Pero sí es verdad que hay personas que a lo mejor son lectores de cualquier género, no escritora de fantasía, no es como nuestra amiga Esmeralda, pero sí me he encontrado con personas que leen de todo y la erótica simplemente la leen como un género más, y entonces ocurre que a lo mejor les gusta un erotismo con una conexión romántica, y cuando tú metes una historia liberal, aunque haya una historia de amor en medio, no lo entienden como algo romántico, entonces no les gusta. Pero también están los que, no sé realmente por qué, piensan que los autores de erótica, como yo mismo o como Noelia Medina, Lili Belladonna, etcétera, etcétera, que hay muchos y muy buenos, pues resulta que a lo mejor lo entienden como un género para señoras mayores y para onanistas de manual. Y es algo que nunca entenderé, porque si tú piensas en la lectura como un acto onanista, a lo mejor tendrías que saber que en YouTube hay miles de páginas para eso. Nosotros hacemos otra cosa. Una cosa es coger la mayor intimidad del ser humano y convertirla en arte con las letras, igual que los hay que lo hacen con la pintura o incluso con el propio cine. Y sin embargo hay personas que esto lo ven quizás por prejuicios morales, quizás por infravalorar el propio acto íntimo en sí mismo, pues infravaloran también lo que es la propia literatura erótica o el propio arte erótico en general. Claro, sin embargo, no ven mal el hecho de que se hagan escenas violentas en un libro. Sin embargo, un acto de amor, como es el sexo, el erotismo, lo ven como algo inmoral. Sí, es que a ver, yo cuando esto lo predico en la narrativa erótica y lo predico en la vida misma, o sea, cuando tú tienes una cita, aunque, aunque vaya a desembocar en un encuentro esporádico, Ujú. estos que ahora están tan devaluados en Badoo, pero, pero aunque sea con esfuerzo esporádico, yo siempre digo que una cita es jugar a quererse un rato, porque seguramente no vas a ir, a ver, los habrá, supongo, de cita Tinder, de en tu casa en la mía, mete, corre, saca, vete, ¿vale? Pero yo creo que la gente que realmente lo que mira es el erotismo y no el empuje conejero, como digo, querrá la cita completa. Entonces querrá, pues, como mínimo tomarse algo, o ir al cine, o ir a cenar, y luego ya que surja lo que tenga que surgir. O sea, como dice una amiga mía, que fluya lo que tenga que fluyar y se vaya lo que se tenga que vayar, ¿no? Pero bueno, entonces, como te digo, yo creo que una cita, el erotismo, es jugar a quererse un rato. Y esto, llevado al arte erótico, pues creo que hace lo mismo. Hay personas que ese jugar a quererse un rato lo ven mal. Y digo quererse un rato porque no es solamente el acto íntimo, es seducirse, es conquistarse, es luego disfrutar, pero tratar de hacer disfrutar también. Es decir, Eso también es un arte. exactamente. Y es un acto de amor, aunque no implique una relación romántica. Sin embargo, eso a mucha gente le parece mal. Yo hace 6 años que estoy viviendo el mundo liberal y sin embargo hay personas a las que eso le parece mal y luego, eh, saliéndonos un poco de este tema, pero celebran la masacre o el genocidio, vamos a llamar las cosas por su nombre, que está cometiendo Israel en Palestina. Pues, tío, a lo mejor el enfermo no soy yo, ¿sabes? ¿Sigue John Sullivan algún ritual a la hora de escribir? A ver, rituales concretos no, lo que sí me he impuesto una rutina. Entonces, todos los días tengo que seguir un par de horas delante de la temida página en blanco y encargarme de que deje de echarlo. Y luego además tratar de que eso ocurra con algo de calidad. ¿Qué puede pasar? Que a lo mejor no ocurra con algo de calidad. Bueno, hemos conseguido escribir algo. Ya le daremos una vuelta mañana. Con
Rituales concretos no, pero sí hay algunas manías. Por ejemplo, no me gusta que esté la casa en silencio absoluto. Tengo que tener o música o la tele puesta de fondo. A ver, tengo a Kimba en casa, mi perrita, entonces de vez en cuando ayuda que se pone a hacer travesuras y ya el ruido lo hace ella. Pero en líneas generales, sobre todo, que la casa no esté en silencio, que no falte el café, ¿vale? En mi caso, a ver, niños, no hagáis esto en casa. Yo fumo, tabaco no puede faltar. Ojo, tabaco sin alinear, que luego pensáis mal. Ujú. Luego también, a ver, hay veces que la sesión de 2 horas se convierten en 4 o en 5, o en las que sean, porque estás disfrutando de esa escritura y tienes tiempo. Hay otros días que dices, pues me lo estoy pasando de lujo escribiendo, pero es que me tengo que ir porque he quedado. O tengo que ir al médico, o tengo que hacer, ¿vale? Entonces, ya te digo, ritual en sí mismo no, pero sí unas ciertas manías. Eso sí. Eso del ritual, hay personas que se ponen el incienso. La música tiene que ser de Leonard Cohen, no puede ser de otro artista. O de quien dice Leonard Cohen, dice cualquier otro. Pero tiene que ser de este artista y no de este otro. Voy a incienso, pero cuidado, voy a encender de canela. El de sándalo no, que se huele muy fuerte. Y no, mira, no soy de ese estilo. Oye, que hay personas que siguen esos rituales y si a ellos les ayuda, benditos sean, porque tendremos una obra más de calidad en el mercado. Yo creo que a nadie que le gusten los libros le va a molestar que alguien, aunque no sea el mismo, saque obras de calidad. Y oye, si te ayuda el ritual, magnífico. Pero yo, por ejemplo, no lo sigo. Yo simplemente tengo esas manías de que haya siempre al lado una taza de café ardiente, que haya alguna música o algún sonido de fondo sin llegar a molestar. Y luego, por supuesto, eso, mi cenicero con algo que eche humo y a lo que de vez en cuando le daré una caladita, claro. ¿Eres de los que planifica la historia o dejas que fluya? Mitad y mitad. Porque normalmente la historia siempre tiene un principio, un final y unos puntos base por donde quieres pasar. Es decir, si ponemos el ejemplo de Con los ojos vendados, para que te hagas una idea, porque tú conoces la obra, tú la has leído, y entonces sabes que hay una caída personal, sabes que hay un punto al que tiene que llegar, que lógicamente no voy a contar cuál es, porque sería el spoiler más tonto del mundo. Hay un proceso por el que tiene que pasar y lo que está claro es que el deseo va a ser la clave de ese proceso. Bien, pues esas son como los juegos estos de niños de une los puntos, ¿no? Y te sale un dibujito. Sí. Pues vale, estos son los puntos. Ahora voy a ver cómo los voy a unir. Y ahí ya es donde la historia cobra vida, te pide cosas, te rechaza otras que a lo mejor tenías pensadas. Yo siempre hablo de las musas. Siempre digo que las musas tienen una habitación ahí arriba. Las musas, las de la inspiración. Lo que se suele decir de la mujer del artista, como no tengo mujer, pues la habitación es otra y es la mía, pero eso es otra historia. Pero ya bromas aparte, lo que sí es verdad es que yo como escritor mapa puedo tener un 20% en mi proceso creativo y el resto es de escritor brújula, de dejar que la historia fluya, de que pida cosas, de que los diálogos nazcan por sí mismos, de que todo sea un proceso orgánico y natural. Y de esa manera la obra gana mucho en espontaneidad porque no tiene ese corsé de lo que tenías planeado. ¿Te ha pasado alguna vez el tener algo pensado y que se te derrumbe todo y tener que volver atrás? Como tener que volver atrás me pasó con la que está a punto de salir, con Yo Confieso. Y en su momento me ocurrió Con los ojos vendados. Ahí no me pasó eso de tener que romper para reconstruir, pero sí me pasó eso de tener que dejar el manuscrito en el congelador y luego rescatarlo, darle una vuelta, modificar la base que ya tenía y sobre eso seguir trabajando. Eso sí me ha pasado. Pero principalmente la primera vez que he tenido que romper para reconstruir, como dice María Mateo, pues
fue precisamente en ese momento de la composición de Yo Confieso. Yo la escribí en 2024, lo que salió fue un total despropósito. O sea, yo ya tenía esa sensación, pero la palabra despropósito fue unánime entre las 3 lectoras cero con las que contaba entonces. O sea, imagínate. Y además, teniendo en cuenta que de las 3 lectoras cero que tenía entonces, había una que es compañera escritora, que era la que aportaba el criterio técnico, otra que es muy seguidora de lo que hago, entonces es la que, por un lado, evalúa la calidad ante el lector medio de la obra y por otro lado ve cómo se integra en mi marca personal, en lo que llevo hecho. De hecho, ella no lo sabía, pero cuanto menos se integre mejor, porque eso quiere decir que estoy diversificando lo que hago. Pero, y luego, bueno, hay una tercera que es, digamos, el lector medio, el que o bien me conoce o bien no, pero ni es un experto técnico ni tiene por qué ser seguidor de mi obra, simplemente alguien que se encuentra con mi libro y decide leerlo. Y en los 3 casos la palabra fue despropósito. Digo, como odio tener razón a veces, ¿no? O sea, la mayoría de las veces me he equivocado porque yo con todos mis libros me he sentido inseguro hasta la primera valoración de lectores cero. Entonces, Yo Confieso me ocurrió eso, que me había salido, ahora lo puedo contar porque no es lo que va a salir. Imagínate un capítulo del equipo A, pero en versión erótica y con sotanas de por medio. O sea, lo defino así para que te imagines el tipo de despropósito que podía ser. Ahora, digamos que he conseguido construir lo que yo quería, que era esa voz humana del sacerdote, plantear ese conflicto interno y externo, y luego ya con eso, pues, dar lugar a la reflexión, a la confrontación entre el sistema de creencias y lo que piensas tú mismo, la confrontación entre la vocación y la propia humanidad del ser humano, y una serie de reflexiones que yo creo que pueden resultar polémicas, sí, pero me da igual. ¿Pueden hacer pensar a la gente? Si vienen con la mente abierta, sí. Yo la percepción que tengo, porque he sido portadista de esa obra, tengo una percepción que hay que tener la mente abierta para decidirte a abrirla. Para decidirte a abrir esa obra y leerla, hay que tener la mente bastante abierta. A ver, sobre todo yo creo que hay que olvidarse de fanatismo. Es decir, yo sé que va a haber algún imbécil que me diga, claro, y sobre el Islam no escribes nada. Claro, pero es que el Islam no tiene nada que ver con mi tradición cultural, la que me afecta directamente, la que afecta a mi entorno. Y el Islam ahora mismo tampoco tiene una influencia en nuestro país como para que sea relevante las dudas que yo pueda tener sobre él o las que le infunda al personaje o las reflexiones que quiera compartir. Claro, Entonces, dime. quiero decir, no es un libro que a lo mejor pueda gustar a los que llevan la bandera de España en la muñeca. No sé si me explico. Pero si dentro de ese colectivo también hay alguien con mente abierta, pues puede ser que le guste. De hecho, La creo cuestión es que me han entender. llegado a decir que te puedes echar encima hasta abogados cristianos. Bueno, es que todo lo que no sea una denuncia de abogados cristianos va a ser un fracaso, porque, o sea, teniendo en cuenta las estupideces que denuncia esta gente, ¿sabes? Una denuncia de ellos, más que un perjuicio, porque luego es que encima pierden las causas que, o sea, perdieron contra Willy Toledo, perdieron, yo qué sé, cuántos casos. Tendría que ponerme ahora a tirar de hemeroteca y demás, sería muy pesado, pero es que más que una preocupación por tener una causa penal o una causa judicial, es la mejor publicidad que me puede caer. Que la iglesia dice te excomulgo, mira, pues mejor, porque el trámite de apostasía es un coñazo. Y sinceramente a mí me bautizaron a traición, no me pude defender, no pude decidir. Yo estoy engrosando las filas de la iglesia sin haberlo decidido. Entonces, Sí, quiero decir... cuando María me dijo
antes de que tú incluso me lo propusieras, ¿vale? Que hiciese esa portada, el concepto de la portada que yo hice, yo pensé y dije para mí, tú sabes que yo soy creyente. Claro, Pensé, claro, soy creyente, pero no soy practicante. Yo pensé, de no, verdad, no por las inyecciones, ¿no? no los pongo. Pensé, digo, ¿de verdad me veo con el valor de hacer una portada así? Porque es que en ese momento yo me sentía como una periodista, como una periodista del jueves, ¿vale? Me sentía, me sentía un poco, pero dije, pues ¿y por qué no? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar? Que me digan que me excomulgo, a mí Claro. me da igual. O sea, ¿qué va a pasar? Que te he encargado un trabajo y vas tú y lo haces, Y ya está. básicamente. Básicamente es eso. Pero, pero yo creo, mira, yo creo que todo esto es muy sencillo. O sea, no hay una intención de ofender a nadie. No Absolutamente. hay una intención de convencer a nadie de nada. Es decir, yo no quiero que tú dejes de creer. Pero a lo mejor si hay una distancia, que yo considero que sí la hay, entre la fe y la propia iglesia, que la tiene que salvaguardar, ¿vale? Yo quiero exponerte por donde creo que puede estar. Quiero exponerte por donde creo que falla la parte institucional de una creencia con el mensaje original de la propia creencia y con lo que sería lógico que resultara de la evolución de esa creencia con el paso de los siglos. Entonces, si tú lees el libro, vas a ver que mi intención no es que tú te ofendas, mi intención no es convencerte de nada, es solamente exponerte un punto de vista por el cual lo lógico sería que los propios creyentes exigieran a la Iglesia volver a la senda que marcó, según la doctrina, el propio Jesucristo. O sea, vamos a ver, ¿cómo era? Es más fácil que un rico entre por el ojo de una aguja, o sea, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. El Vaticano está condenado. Total. Hola, Kimba. Sí, que quiere salir en cámara. Además ¿Quieres un quiere, besito, papá? claro, Un besito, eso papi. siempre. Hay personas que cuando entrevistan dicen, oye, tened controladas las mascotas para que no salgan. ¿Cómo? ¿No se supone que queréis conocer mi parte humana también? ¿En serio? Pues por favor. Y más Ah, bonito y más humano que eso, vamos. Qué cara, qué guapa no, es. y aparte es que no le podría limitar que quisiera salir o que quisiera estar conmigo, porque, a ver, yo vivo solo. Esta perrita es todo lo que tengo. Ella no es consciente de lo que significa para mí. Y, y bueno, yo por la lesión que he tenido y que todavía tengo, he tenido que estar 3 meses sin ella. Eso ha sido lo más duro del mundo. Y más aún cuando, pues una perra que ya me ha salvado la vida varias veces, porque me ha levantado en momentos críticos de salud mental. O sea, si alguien me dice que la perrita por salir, que yo no esté en la entrevista, pues mira, te puedes meter a la entrevista mm, por donde, por lo que menciono muchas veces en mis obras eróticas, sí. Por ahí. Rima con Logroño, para que no lo pille. No, yo tengo a Momo por ahí. Lo tengo también por ahí. Lo que pasa es que aquí no se puede subir porque es más chiquitito. Claro. Bueno, pues sigamos. ¿Has tenido alguna vez algún bloqueo escritor? Estoy pasando por uno ahora actualmente. ¿En serio? Sí, porque a ver, date cuenta de que, por un lado, a ver, yo con el tema de la lesión, ya que la he mencionado antes, he estado mucho tiempo escribiendo sin parar, porque no podía dormir del dolor. Eh, para que no me conozca y me esté conociendo a través de esta entrevista, hablamos de 3 hernias discales, pero con no solamente las hernias, sino que con afectación nerviosa, es decir, provocando radiculopatía, inflamación de raíz nerviosa. Y esto quiere decir, pues, que hay miembros de tu cuerpo afectados por esas raíces que te duelen una jodida barbaridad. Entonces, cuando tú coges y no puedes dormir, tienes que ocupar tiempo en lo que sea y evidentemente lo haces escribiendo. Tú piensas que estando ya lesionado salieron
por un lado, mi segunda antología de artículos de opinión, desde la casería, y luego salieron las reediciones del Cementerio de los Ingleses, de Rimando Pensamientos, de Latidos de Mar. Efectivamente, además, yo las revisé antes de enviarlas, para mandar los manuscritos que quería que salieran, añadiendo poemas, quitando o modificando, mejorando redacción, etcétera. Después de eso salió Los Caprichos de Elvira, porque se avecinaba la fecha en que falleció mi querida Elvira Martínez, Luna Creciente. Después de eso, en lo peor de la lesión, detecté tanta falta de empatía que decidí contar lo que estaba viviendo, ya que nadie estaba para escucharme y nadie estaba para saber realmente cómo era mi día a día, decidí contarlo. Y además contar lo que era el periplo sanitario. De paso, tirar una pequeña píldora, porque, oye, yo fui por privada y no creas que me fue mucho mejor que la Seguridad Social. Lo único que he encontrado mejor o que he encontrado bueno, porque no tengo referente en la pública para compararlo, ha sido el neurocirujano. Lo único donde realmente se ha mejorado. Y aún así, con una lentitud tremenda en las citas. Entonces eso quería contarlo, porque nos están metiendo la privada como un supositorio, ¿vale? A la fuerza y por ahí. Después de eso, del decimario de dolor y miedo, que es como se llama, pues me puse con Yo Confieso. Imagínate, enfrentarte a una obra que en su momento te ha provocado una especie de trauma de que es la primera vez que una buena idea tiene una pésima ejecución y eso te provoca inseguridad como autor. O sea, el síndrome del impostor se agiganta. Y me enfrenté a ello. Por eso también conté con María Mateos como lectora cero. Y además, oye, pues me hacía los informes de lectura en calidad de directora editorial de Faro de Tinta, a pesar de que la obra no se va a editar con Faro de Tinta, fue un favor personal. Pero de esa manera, pues fue como afilando sus informes, como al fin y al cabo no deja de ser uno de los servicios que ofrece Faro de Tinta, los informes de lectura. Llegados a este punto, cuando termino con Yo Confieso, no se me ocurre nada mejor que continuar y abordar la reedición de Nombres de Mujer, que acaba de salir prácticamente. O sea, lleva un par de semanas en el mercado. Y ocurre que, oye, pues cuando termino con esa reedición, me encontré que tenía un montón de ideas, podía coger cualquiera de ellas y aún así con todo eso, decir, ¿y ahora qué hago? Entonces, ha llegado el momento en que digo, a ver, también llevo desde este verano, el verano pasado sin parar. Igual necesito parar, leer, descontaminarme un poco de lo anterior. Incluso desde antes de verano, ¿no? Porque tú presentaste Con los ojos vendados al Plus. Sí, pero ahí, por ejemplo, siguió un ritmo normal, es decir, no fue una cosa de estas de ponerme a escribir como un loco, porque como no puedo dormir, tengo que pasar las horas como sea. Al mismo tiempo, tanto dolor me hace pensar y entonces tengo que volcar todo. No era eso, sino que siguió un rumbo normal de una historia que tenía ahí, que en su momento me había metido en un meollo del que no sabía cómo salir, y entonces supe cortarle por lo sano, o sea, amputar lo que no sirve y darle una vuelta. Y sobre eso quedó uno de los libros más completos que he hecho nunca. Entonces, pero bueno, sí, se podría decir que quitando que esa obra sigue un ritmo normal, sí fue una segunda mitad de 2025 con mucho trabajo y que bueno, que ha llegado un momento de agotamiento en el que digo, a ver, no puedo plantear según qué historia porque la cabeza no me da, necesito... O sea, estoy como Martínez Ares el año pasado cuando no salió porque le dolía la cabeza, ¿no? Por las migrañas.
Lo que pasa es que en su caso era un problema de tensión, era un problema de salud en sí mismo. Así, a mí lo que me ha pasado ha sido puro agotamiento y entonces ahora pues necesito darme un tiempo, descansar, leer, también volver a disfrutar con la lectura porque la he tenido un poco aparcada por cuestiones de la mera postura. Ujú. Y ahora poco a poco voy encontrando la manera de volver a leer, de nutrirme de otras historias y sobre todo descontaminarme de lo anterior. Porque cuando has creado tantas historias y, y es que encima son buenas, que está feo que lo diga el padre de la criatura, pero es que son buenas, pues llega un momento en que dices, si no me descontamino de esto, voy a escribir pensando en el nivel de las otras novelas. Y entonces te metes una presión tú mismo que es la que te va a bloquear. Entonces yo ahora, en previsión de eso, antes que pasar por un bloqueo de escritor, que ya de por sí mismo lo estoy pasando, o sea, he hecho varios intentos y he hecho varios... Pero me doy cuenta de eso, de que necesito ese tiempo de parón, de recomponer, descontaminar, limpiar, abrir la ventana que entre aire fresco y ya sobre eso empezar a crear otra vez. Has hablado de leer, de volver a disfrutar de la lectura. ¿Eres exigente como lector? Soy un auténtico coñazo. O sea, a ver, también pasa, y yo creo que es imposible, ¿vale? No hacerlo para un autor, me refiero. Leer con ojos de escritor. Total, estaba pensando en eso. Entonces, claro, tú lees una obra y estás mirando si está bien escrita, si la historia es buena, si tiene una cierta estructura o un cierto... Si los personajes están bien construidos, si las tramas están bien asentadas. O sea, yo me he encontrado con un libro, por ejemplo, que tiene tres partes diferenciadas, pero que en teoría era un libro de misterio. ¿Qué ocurre? Que el 70% del libro te habla de, bueno, el retorno de la protagonista a un lugar que es importante para ella, a retomar amistades, círculos sociales, hábitos, costumbres y demás. Después, cuando se desarrolla el misterio, es un libro que no es largo, ¿vale? Entonces, cuando el misterio aparece, no tiene muy poquita construcción y luego resulta que de todas las opciones que había para resolver el misterio, pues la autora decidió optar por la que menos construida estaba. O sea, tú date cuenta que cuando tú resuelves el misterio y tienes que explicar a posteriori por qué, o sea, qué conflicto es el que había o qué eso, construir la resolución del misterio después de contarla, pues muchas veces es que esa resolución no tenía una base y se la has tenido que dar luego a posteriori, con lo cual además ese juego que suele tener el lector de intentar acertar quién ha sido o qué solución tenía o cómo se resuelve el misterio en resumidas cuentas, pues claro, ese juego lo rompe porque el lector no consideraba esa opción. Y entonces eso es, por un lado, literariamente, o sea, en términos literarios, creo que es torpe, ¿vale? Otra cosa es que te marques un George Lucas y empieces a contar la historia por la mitad. Empezar una historia en el episodio 4 y 30 años después saca el episodio 1, ¿vale? Eso lo puedo comprender, ¿vale? Porque, bueno, es una técnica Pero narrativa. sí que es cierto que cuando somos autores no podemos evitar mirar los libros de esa manera y decir, pero es que yo lo haría de esta otra, es que yo lo haría de otra. Y siempre No, lo ya no hacemos como un solamente poco, eso. O sea, quiero decir, yo ese libro no sabría cómo hacerlo yo, con mi estilo.
¿vale? Pero sí, es cierto que voy viendo que digo, bueno, pues, a ver, habría convenido, bajo mi punto de vista, reducir un poco la parte de ese retorno a lo viejo que tiene la protagonista. A lo mejor habría planteado una mejor construcción para las opciones que se barajan a la hora de resolver el misterio y luego habría optado por o bien una opción más construida que la que se eligió o bien le habría dado algo más de construcción a la que se eligió. Quiero decir, el lector, cuando tú le planteas una opción que no tiene construcción alguna, que no tiene una base hasta que se lo explicas a posteriori, pues el lector se puede acabar defraudando porque él ya está pensando dentro de lo que va viendo la historia, pues yo creo que esto va por aquí. Y otro lector dirá, pues yo lo veo por allá. Y resulta que la cosa se resuelve por acullar sin que exista una base previa para ese conflicto que se explica luego. Entonces el lector se queda puede quedarse como, ahí va, pues has jugado conmigo, esto no me lo esperaba, o puede decir, claro, ¿cómo esperas que lo adivine si casi no lo has mencionado? De pasada, solo. Y entonces es donde yo creo que eso se podría mejorar, ¿vale? Has dicho Eh, lo de leer como con ojos de escritor. ¿Eres de los que evita cuando estás escribiendo alguno de tus géneros el leer ese género? bueno, cuando lo estoy escribiendo y cuando no. Es decir, yo tengo un estilo muy marcado a la hora de hacer erótica, porque es mi manera de hacerlo. Pueden cambiar las temáticas, puede cambiar la narrativa, puede cambiar el género incluso. La práctica íntima siempre las cambio, entonces no pasa nada, es parte de mi estilo. Porque además procuro que se adapten al mensaje que quiero transmitir y a la historia que quiero contar. Pero, a ver, a mí me gustaría leer, por ejemplo, a Megan Maxwell, ¿vale? Pero sé que si lo hago, mi próximo libro va a tener un toque de Megan Maxwell. Como que intoxicas tu estilo. Claro. A ver, intoxicar, Claro. por decirlo de alguna manera. Sí, es como recibir una influencia que a lo mejor te hace perder tu propia identidad, tu propia autenticidad. Ojo, he dicho Megan Maxwell, como podría decir Noelia Medina, como podría decir incluso hay una chica que no escribe libros, pero sí escenas eróticas para otros autores. Enero se hace llamar Enero, ¿vale? Entonces, pero bueno, la considero autora de erótica, porque al fin y al cabo, aunque no firme el libro, las escenas eróticas son suyas. La que te va a hacer erizar la piel va a ser ella. Sí, es como cuando en carnaval a un autor de comparsa le escribe un chirigotero a los cuplés. Por ejemplo. Entonces, claro, yo sé, o sea, a mí me encantaría leerlas, pero sé que al final habría ese poquito de, pues lo que te digo, de Noelia Medina, de Enero, de Megan Maxwell, si volviera a leer ahora La Pasión Turca, pues ojalá se me pegue algo de Antonio Gala, tengo que decirlo. Pero, porque, a ver, ese hombre podía escribir lo que le diera la gana que lo hiciera bien. Podría escribir un sonido, y no hablo de música, ¿sabes? O sea, lo describiría con tanta precisión que lo oirías sin que te mencionara lo que es. Entonces, eso por una parte. Por la otra, me cuesta mucho, porque claro, también es inevitable, y todos los autores lo hacemos, el que te diga que no te va a mentir descaradamente, y tú lo sabes además, porque tú también eres autora. Eso que llaman robar ideas, que no está bien dicho, sino, yo siempre digo el dejarte influir o dejarte inspirar. Robar ideas realmente no. Como el empaparte del estilo, del empaparte de las formas de otros autores. O sea, yo busco una originalidad, evidentemente, y unos planteamientos que sean míos, unas prácticas, ojo, las prácticas no las he inventado yo. Soy muy joven para haber escrito el Kama Sutra, pero sí que es cierto. Pero sí que...
Y esto Sí que a lo te me- lo digo sin ánimo de querer pelotearte ni mucho menos. A día de hoy, ¿sabes? Yo soy autora de erótica y al único que leo de erótica es a ti. No leo otro, no leo a otra claro. persona. Pero bueno, es eso, a lo mejor tú tienes, por ejemplo, un estilo que a mí me gusta mucho en cuanto al desarrollo temporal de cada relato. Porque, como te digo, pues, digamos, sabes manejar los tiempos de manera que manejas las sensaciones del lector. Es una maravilla. Pero, claro, yo, por ejemplo, lo que hago es ir construyendo paulatinamente una tensión íntima, pero que además tiene que ver con una historia paralela que se lee entre líneas. Yo siempre digo que hago erotismo para inteligente. Y lo siento si alguien se me ofende, no pretendo eso. Pero es verdad que hay veces que la gente, y lo digo con toda la malicia del mundo, coge un libro de erótica donde hay cosas que se dicen entre líneas que no tienen nada que ver con erotismo. A lo mejor te estoy hablando de feminismo con una novela erótica que ocurre con nombres de mujer. La tengo por aquí detrás, pero como la cámara me hace espejo, no sé dónde está. Bueno, Justo detrás tuya. entonces, te quiero decir, pues habrá gente que no llegue hasta el grano y se quede en la paja. Y dice, oye, suena muy mal viniendo de una erótica. Sí, sí, lo sé. Lo hago con toda la intención. Porque no llegan al grano, la escena les pone, se quedan en esa superficie, no ven lo que hay entre líneas, y lo siguiente, pues, artrosis de codo. Como yo ya te digo, vamos, yo soy autora de erótica, yo era gran consumidora de literatura erótica y desde que yo empecé, yo no he vuelto a leer erótica de nadie que no sea la tuya. Bueno, como te digo, yo de momento no leo de nadie, ni siquiera aunque lo admire. No, pero sí que es cierto que yo a lo Pero, mejor lo hago porque tú tienes una forma que yo soy incapaz. Yo tengo otro estilo diferente y yo no sería capaz de hacerlo como lo haces tú. a ver, te voy a decir una cosa. Yo lo único que he leído de erótica en los 5 años que llevo publicando es la lectura cero de Hallarás la Gloria. Honrada me Y, siento. por- y porque había unas cadenas que romper de una persona con talento que no se atrevía a escribir. Que es para darte con la mano abierta, metafóricamente, porque si no sería violencia, ¿sabes? Y no lo digo como burla, sería violento, sería algo deleznable, pero que tú sabes cómo hablamos en Cádiz de decir, esto es para coger para matarlo, y a ti era para matarte, 2 veces además. Desde una persona con talento para escribir, con talento para escribir erótica además, y que no se atrevía, y que no quería publicar. Pero eso formaba parte de mi síndrome del impostor. Nunca lo veía lo suficientemente bueno para sacarlo. La suerte fue que pude encontrar esa llave, que no fue otra que hacerte ese reto, tragarme un poco, que con lo del cuello tengo que agarrarme el hombro para poder decir que duele. Pues tragarme un poco ese no querer leer erótica para poder darte un veredicto sobre cada relato, y sobre cada relato te lo di hasta el punto en que bueno, se te quitó la tontería y sacaste el libro. De Además, hecho, creo recordar, ese llevaba por lo mío, creo recordar, sí, ¿no? lo lleva. Lo Es lleva que además y de ahí no va a salir, vamos. me ha pasado una cosa muy bonita, que es el hecho de que ha habido autores que además son amigos, que me han pedido prólogos, y creo que, no sé si son 3 o 4, pero que ya ni me acuerdo de cuáles son exactamente, porque me dediqué a disfrutar el momento. Sé que uno es el de No eras mi final, de Lidia Blazo. Hay otro que es el tuyo, pero hay por ahí alguno más y no me acuerdo de qué libro es. O sea, lo mismo después cuando me ponga a leerlo, digo, ahí va, siempre lo he prologado yo. Pero Pues ahora vamos a ir con una tandita de preguntas de me eliges una opción, pero no me digas ni por qué. ¿Vale? O sea, me das la opción vale. y ya está. ¿Lírica o erótica?
erótica, ¿Relato corto o novela larga? novela, ¿Libro en papel o ebook? papel, ¿Personaje femenino poderoso o que el poderoso sea él? personaje femenino poderoso, ¿Inspiración o disciplina? ambas. ¿Portada No me puedo impactante, quedar con uno. portada impactante o título poderoso? ¿Perdona? ¿Portada impactante o título poderoso? Portada impactante, ¿Primera persona o tercera? primera, ¿Silencio absoluto o música de fondo? música de fondo, ¿Escenas de misterio o escenas íntimas? ambas. ¿Final feliz o real? Ahí faltan opciones. A ver, final feliz. Normalmente la mayoría de mis libros terminan bien. La mayoría. Final real. Yo tengo en todo caso te diría realista. Porque yo tengo una regla personal, y más escribiendo erótica, en que si pasó de verdad no puede ir en el libro. Entonces un final real no. Bueno, con real me refería a Un final realista. realista sí, real no. Pero luego aparte creo que faltarían muchas opciones. Un final trágico, un final tan abierto que una segunda parte sea inevitable. ¿Con cuál de todos ellos te queda? A ver, es que cada uno me gusta a su modo y yo creo que te diría simplemente que un final. ¿Tienes escritor favorito? Pues mira, mal que me pese, porque lo que gana escribiendo lo pierde hablando, Arturo Pérez Reverte. Sí, porque últimamente, de unos años hacia aquí, bueno, antes es verdad que empataba, porque tenía la columna esta de patente de corso a veces, y entonces lo que ganaba con Alatriste lo perdía con la patente de corso. No es ya una cuestión solamente ideológica, es que hay veces que dices, bueno, ¿y dónde está tu humanidad? Muchas veces. Pero bueno, eso es una cuestión que ahora mismo no viene al caso. Me gustan los libros de Pérez Reverte, por lo menos esa primera parte de la saga del Capitán Alatriste, que nos dejó tirados durante 14 años a los fans, a los lectores, hasta que ha sacado Misión en París, que estoy deseando echarle mano. Y como tarde mucho más, no le voy a echar mano porque estoy leyendo cada reseña que te quita las ganas. ¿Vale? Don Arturo, que no era solo hacerlo, que hay que ponerse las pilas. Y se lo dice un don nadie, porque usted me lo va a llamar a mí, pero que me da igual, que como lector, póngase las pilas, don Arturo. Me encantó El asedio, me encantó Un día de cólera, por poner distintos ejemplos. Incluso dentro de Alatriste, uno de mis favoritos es El puente de los asesinos. Lo que va a hacer que yo lea Misión en París es que El puente de los asesinos también había mucha gente que lo ponía a caldo. No era esta era de redes sociales tan descarnada. Y a mí, por ejemplo, sí me gustó. Pero también, a ver, obra cumbre. Ya no solo te voy a hablar de Cervantes, por supuesto, del Quijote, de las novelas ejemplares, me encantó Rinconete y Cortadillo, por ejemplo. Pero me voy a ir al libro de cabecera por excelencia de John Sullivan. Quien haya leído El faro de Estera lo sabe, porque lo cito mucho. Y ese es El perseguidor de Julio Cortázar. O sea, que te gusta la literatura española. Me gusta la literatura en español. Ojo, también he leído bastante. Traducido, sí, pero de autores extranjeros. ¿Vale? Y luego, aparte, separando la obra de la persona. Es decir, porque, a ver, de otro modo, yo, por ejemplo, la saga Harry Potter no me la he leído, lo confieso, no me flageléis, por favor, pero evidentemente, claro que la leería. Aunque la autora sea una transfoba de mierda, pero sí la leería.
Creo que además es importante separar el autor de su obra, es decir, no podemos decir que Picasso fue genial por pintar en el Guernica. Podemos decir que la obra pictórica de Picasso era genial, luego era un maltratador de mierda. ¿Vale? Entonces, si partimos de eso, a mí me encanta la música de Sabina, pero hay veces que muestra unos dejes machistas basados en los estereotipos de género de la época, que estamos hablando de un señor que está más cerca de los 80 que de los 75, pues lógicamente puedo entender que falte una evolución con respecto a los roles de género más actuales y que muchos quieren eliminar porque preferían los antiguos. Sobre todo quienes estaban en posición dominante. Ahora no les gustan las mujeres libres, las llaman charos. Por cierto, las incluyen dentro de mi público. Es que tú escribes para charos y onanistas. Pues espero que no, porque mi concepto de charo es una mujer que se llama Rosario. Fin. Ya está. Claro, para ellos sí es una mujer libre que tiene más de 50 años y está soltera. Lo que no dicen es que está soltera por elección propia. Que es aficionada al vino y a los gatos. Pues como si puede serlo a pintar mandalas. O sea, es crear un estereotipo para ofender a las mujeres que se liberan de los roles patriarcales. Entonces, por ejemplo, Sabina, por crianza y por vivencia, está muy contaminado de esos roles patriarcales. No quiere decir que no me guste su música. No quiere decir que no me guste lo que escribe. Su poesía, tanto en letra de música como en los libros de sonetos. A mí me gusta Sabina. Luego hay que separarlo de la persona. Y muchas veces también ponerse en contexto. Es decir, yo me considero aliado de la causa feminista. Pero creo que, por ejemplo, la música de Sabina es importante para que conozcamos precisamente los roles y estereotipos patriarcales desde los finales de los 70 hasta ahora. Las películas de Rocky, por su contexto, tienen unos roles de género desfasados, pero no quita que son buenas películas porque son algo más que pelis de boxeo. Hay que saber ver las entre líneas. Entonces yo creo que sí podemos, separar el artista de la persona, y sé que hay mucho debate frente a esto, y también entiendo que hay veces que no se puede porque a lo mejor esa faceta oscura de la persona es demasiado truculenta. Pero, Charles Manson, todo el mundo sabe que era un asesino, murió en prisión hace unos años, pero el tío, por lo visto, hay gente que dice, por lo visto el tío pintaba y hacía música, y hay gente que dice que era muy buen músico. Gary Glitter, por ejemplo, tiene temas emblemáticos del rock, pero eso no quita que el tipo, pues, lo de dejar que los niños se acerquen a mí no lo entendió demasiado bien y está en prisión por ello. Hay gente que dice, no escucha su música porque le das pasta, vale, pues me la descargo de emule, pero es decir, por un lado, tiene una obra musical que puede ser una genialidad y entonces, pues, que se fastidie porque ya esa no es suya, ya es del público. Y una vez que tú despojas al artista de su obra, como me pasa a mí cada vez que saco un libro, que me despojo de las ideas y ahí os la lanzo, y encima suelen estar baratitas para que la tengáis para todo el mundo, que yo me peleo mucho con las editoriales por eso, pues al final esto lo que lleva es a que, bueno, a lo mejor es una persona de mierda, pero ha hecho una obra artística que algo aporta. Es como, ya que hemos hablado antes de carnaval, esos que tanto hablan de la igualdad y luego mandan audios machistas al día de la final, por poner un ejemplo. Entonces, yo creo que es algo que hay que saber separarlo. Y luego, además, yo creo que incluso les da más rabia. Cuando tú, desde tu posición, estás cogiendo la obra genial de un ser deleznable y la haces tuya.
y la haces tuya. Yo creo que es el mejor golpe que se le puede dar. No te admiro, pero me gusta tu obra. No me caes bien, pero me gusta tu trabajo. Yo creo que eso nos pasa a todo el mundo. Todo el mundo tenemos un compañero que es súper profesional, que trabaja de lujo, pero luego es un imbécil. Sí. ¿Te has comparado alguna vez con los escritores de tu mismo género? No. Esa es otra razón por la que leo poca erótica. A ver, yo quiero escribir, yo quiero que cada lector de John Sullivan, cuando coja un libro de John Sullivan, lea a John Sullivan. No al que está detrás muerto de envidia porque ha visto otro autor mejor e intenta competir con él. No. Creo que a todo el mundo nos gusta que nuestras relaciones sean naturales, ya sean personales, íntimas o simplemente sociales, que sean lo más natural posible. Entonces yo no puedo permitir que un lector mío, por una cabezonada de compararme con otro autor, esté leyendo otra cosa que no es lo que yo hago, sino que a lo mejor lo hace la parte de mí a la que le gustaría tener el mismo éxito que Megan Maxwell, que Noelia Medina o que Maroto el de la moto, yo qué sé. Si volvieses a la época en la que todavía no has publicado, ¿volverías a hacerlo? Y volvería a hacerlo antes. Yo cada vez que una persona me dice que quiere escribir, digo, pues no pierdas el tiempo. Porque yo publiqué mi primer libro a los 40 años y de lo que me arrepiento es de no haberlo hecho antes. He perdido mucho el tiempo. ¿Lo harías siguiendo el mismo camino o buscarías otro distinto? Hay una canción de Fito y Fitipaldi que dice, será más divertido, me equivocaría otra vez. Creo que es imposible llegar a donde estamos sin errores. Creo que cada error es un aprendizaje. Y siempre pongo el ejemplo de los parques infantiles. Si el niño se cae de una atracción y se hace un poquito de daño, a ver, no hace falta que acabe con una cabeza abierta, pero con las rodillas raspadas y le duele, el niño ya por sí mismo va a aprender a tener cuidado para o bien caer mejor o bien no caerse. ¿No? Claro, en los parques infantiles actuales, por ejemplo, que está todo súper protegido, que no hay aristas, caray, no hay ni óxido, los pintan y todo. El suelo es acolchado, que el niño cae, rebota, hace un triple looping a la izquierda y cae en una P perfecta. Como los de gimnasia olímpica, o sea, te quiero decir. Claro, es que tienes que equivocarte para aprender, errando discitur, que se decía en latín. Entonces yo creo que el error es fundamental y creo que volvería a equivocarme en cada cosa en que me he equivocado porque son las piedras del camino que han moldeado mi camino hasta ser lo que soy hoy. Creo que si quisiera ir de resabiado, volver atrás con lo que sé ahora y evitarme todos esos errores, lo único que conseguiría sería aplazar los errores nuevos. ¿Qué consejo le darías al John Sullivan de tus inicios? Le echaría la bronca por no haber empezado antes, porque cada día me la he hecho, lo prometo. Pero sobre todo, no tengas miedo, eres autor, eres el dueño de tus obras, no dejes que nadie te tenga que decir nunca, oye, que esto yo lo quitaría, que este cambio que me pides no ha lugar. Pues si no ha lugar no sale el libro, el autor soy yo. Que nadie me diga, sobre todo que nadie te diga, ni a mí, ni a ti, ni a nadie, que no sirve. Y me ha pasado, bueno, sobre todo, que siga diciendo las cosas como son. Yo, por ejemplo, no tolero la condescendencia y a una persona de una librería que me habló con condescendencia, pues le contesté debidamente. O sea, siempre lo cuento que después de una colaboración yo acudí con mis libros, o sea, al año y pico a recoger mis libros y me los devolvieron de la tienda lleno de polvo, por lo menos le pasaron un pañito.
Y me dijeron, bueno, tú deberías empezar vendiendo a tu familia, a tus amigos. Digo, a ver, señora, le he dicho al entrar que vengo a recuperar los ejemplares porque tengo una feria del libro de la semana que viene y no me quedan. O sea, los 100 que tenía los he vendido ya y estoy recuperando los que pueda haber sueltos por ahí para poder estar en el evento de la semana que viene. Bien, entonces no me hablé con esa condescendencia. Bueno, es que yo comprendo, pero es que estáis empezando, no sabéis cómo va esto. Digo, mira, ¿sabes qué te digo? Que algún día vas a pagar tú a un distribuidor por tener mis libros en los estantes. Yo no vengo más por aquí. Sí, aparte que te lo dice, en plan, véndeselo a tus familiares, a tus amigos, como si esto fuera que estamos en la época del instituto y tenemos que vender polvorones para la fiesta, para el viaje de fin de curso. Sí, algo así. Entonces, cuando lo que yo le diría al John Sullivan de entonces, corto te quedaste, macho. ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? Aparte de más viejo, no me hagas el chiste. Que te veo venir. Tengo que mejorar estas cosas porque me estoy volviendo previsible con los años. A ver, ¿cómo me veo? No lo sé. Sobre todo me veo más evolucionado en cuanto a la pluma. ¿Te lo digo? Eh, ¿Cómo? ¿Te lo digo? A este paso con 20 obras más, cucaracho. Bueno, eso aparte, pero eso... A ver, el ritmo que lleva los 2 últimos años probablemente sea el que ha provocado que ahora esté de parón. Puede ser. O sea, tampoco te podría decir que con 20 libros más es posible. O sea, en estos 5 llevo 12, contando el que va a salir, simplemente porque en su momento estaba tan inseguro que perdía mucho tiempo de creación en la revisión de lo que ya había creado. O sea, el Faro de Estela, date cuenta que tardé casi 2 años en sacarlo, mi segundo libro. Tardé casi 2 años. Mira, pues, aprovechando eso te lo voy a preguntar. ¿Eres de los que revisa lo que has escrito 20 veces y sabes que es peor? Y 40. Pero eso era lo que hacía, por ejemplo, con el Faro de Estela. Yo cada día empezaba reescribiendo lo anterior. Y entonces no acabas nunca. Claro. Reescribiendo, no, perdón, revisando. Entonces no acabas nunca. Y tardé 2 años en sacar ese libro. Pero sin embargo, luego aprendí de algún modo a crear y luego ya revisaré cuando termine. Y hacer como mucho. A ver, con la editorial Libris, por ejemplo, por contrato, tengo derecho a 3 revisiones de galerado. ¿Vale? Entonces, normalmente la primera son la más somera, porque aparte vengo de crear, entonces tengo la mente más saturada. Y entonces es una revisión somera con errores puntuales, pues por ejemplo, lo que salta a la vista, ¿no? Tú haces una lectura diagonal, a lo mejor algo te llama la atención, o has visto que en un párrafo han usado las comillas angulares y en otros han utilizado la inglesa. Oye, mira que aquí, ¿sabes? Y es, como digo, la más somera. Luego está la revisión, la segunda, que suele ser la revisión fuerte, es decir, donde vuelvo a leer minuciosamente por si hubiera algún error de corrección. Esa es la que más tardo, ¿vale? Y luego está la tercera, que la utilizo de pulido. Normalmente cuando me la mandan, ya una vez aplicados los cambios, cuando digo, ok, visto bueno, para adelante. Y también donde termino de pagar los costes de la publicación, evidentemente. Entonces, además, ahí es donde hago el registro de la obra, porque así lo que registro es justamente lo que está publicado, sin ningún cambio. Buena técnica. Y luego ya, claro, eso también conlleva tenerlo todo en extraíble, ¿vale? Para evitar un hackeo y que alguien registre algo que no es suyo antes de que yo lo haga. Exacto. Pero bueno, esos son... Me gusta el mundo analógico todavía y hay cosas que no se deben perder. ¡Viva el pendrive! Bueno, dicen que lo analógico es lo único que no se estropea. Yo lo dejo.
No, a ver, estropearse se estropea, lo que no se puede es hackear. O sea que, O sea, tú tienes la típica impresora que va por wifi y alguien puede hackearte el wifi y poner tu impresora a imprimir a lo bestia, pues sí. ¿vale? Pero tú tienes una como esta que tengo yo, que no está conectada a ninguna parte, que solo, bueno, al enchufe, ¿no? Porque si no, no funciona. El USB que va al ordenador en el momento justo en que voy a imprimir. De hecho, yo imprimo con el portátil. Si hago algo con el de sobremesa, lo pongo como borrador en mi correo para descargármelo en el portátil, porque incluso la nube me da desconfianza. Y entonces, pues, o sea, soy un poco maniático con esas cosas. Pero, a ver, el extraíble, aunque sea un dispositivo digital al fin y al cabo, que funciona con unos y ceros, pero tú lo sacas del ordenador y ya no hay manera de entrar en él, a no ser que lo vuelvas a meter. Entonces, pues bueno, seguridad al máximo porque, oye, son lentejas, ¿sabes? El, no deja de ser, Hola, Kimba. eh, no deja de ser mi trabajo lo que está ahí. Claro. Ya que la erótica es tu género más fuerte, tu género dominante, Sí. un escritor al que le dirías escribamos una novela a cuatro manos. Uf, es que entre los que hay, los que me gustaría, por ejemplo, hay un poemario ahí a cuatro manos con Lyra Blackthorne que se está Estoy cocinando. hablando de erótica. Uf, de erótica, imagínate que no leo a otros autores por no contaminar el estilo, imagínate colaborar. O sea, no tengo claro que lo fuera a hacer. Si he participado en proyectos colaborativos. Hay uno que se llama La piel en susurro, que creo que ya está en Amazon, ¿vale? Y que sí, eso, pero porque hice yo los dos relatos, los mandé y no quiero saber nada de los relatos que han hecho los compañeros, pero principalmente por eso. O sea, a lo mejor en una etapa en que esté otra vez de parón o de bloqueo, pues a lo mejor sí, ¿vale? Le echaré un vistazo y aprenderé cosas, pero no quiero leer continuamente erótica porque al final tu estilo se va No, más allá de la evolución. pero no es eso lo que te estoy preguntando. No, te quiero decir que yo no escribiría a cuatro manos, porque implicaba también que al escribir a cuatro manos nos leemos el uno al otro y volvería a ese inicio que intento evitar. O un proyecto colaborativo. Eso sí lo he hecho ya. Ya te digo que Ya lo has La hecho. piel en susurros está disponible en Amazon, si no me equivoco. Si pudieses elegir a un autor ya fallecido y traerlo de vuelta, ¿quién sería y por qué? Uf, esa duele, ¿eh? Del género que A ver, quieras, ¿eh? al final la cabra tira al monte y, como te he dicho, mi libro fetiche es El perseguidor. Yo probablemente resucitaría a Julio Cortázar. ¿Con qué escritor te sentarías con una cerveza por delante y le pedirías consejos? Pues mira, quizá porque estuve en algunas de sus conferencias cuando él venía a darlas al instituto, cuando yo estudiaba hace más de 30 años. Y entonces sería Enrique Montiel, pero Enrique Montiel padre. O sea, su hijo es Enrique Montiel de Arnaiz, Sí, sé quién es. que es conocido autor y jurista, y además biógrafo del grupo Sauron, de mi banda, una de mis bandas favoritas. Pero yo creo que si pudiera traer de vuelta al Enrique Montiel de hace 20 o 30 años, que venía a dar la charla al instituto, o sea, sobre todo porque no le fuera pesada la charla y demás, pues seguramente sí le pediría consejo con, llámalo cerveza, llámalo café, llámalo zumo de zarzamora, pero sí. Además por una cuestión de cariño, de... Y por último, un libro que hayas leído recientemente y un libro que tengas muchas ganas de leer. Pues mira, que haya leído recientemente,
te voy a decir, claro, es que ahora me tengo que acordar de la última lectura, porque me he tirado 7 o 8 meses sin leer. Pero, por ejemplo, a ver, te diría por un lado la lectura cero de Hallar a la Gloria y por otra parte hay uno que me encanta, aunque no sea de... Pero, y fíjate que encima es de romántica, que es un género que no suelo leer, pero me encantó, que es Al pasado se lo llevaron las bombas de Majo López. También, porque ya Gala volando libre de Edith Winter. 21 solamente de Raquel Villanueva. No he leído, pero le tengo muchas ganas a El fulgor de Magali Matar. Por supuesto que empecé la lectura, estoy todavía en el capítulo 11, de Los crímenes de Erebor Knight de María Mateo Selma. No puede faltar. Evidentemente, viendo la pluma de María en lo que llevo leído del libro, también quiero leer Sepulcros de Cristal. Yo y mi problema con las R, ya sabes. Y pues luego, a ver, si se ve, vamos a tratar de enfocarlo. Aquí se me ha colado la puerta del armario, no pasa nada, pero ahí creo que se ve un cajón que está lleno de libros, ¿verdad? Sí. Veo, si no Pues me ese cajón, equivoco, Misión en París, ¿no? ahí está Misión en París, están Los crímenes, Amnesia. Ahí hay algunos libros, por un lado, donde tengo guardados los míos que no me caben en este otro armario de aquí detrás. Ajá. Hay libros que he leído, pero la mayoría son libros que estoy deseando leer. Entonces, tenía que haberlo hecho con la otra mano, que metió la mano ahí en la pantalla, pero la mayoría que hay son libros que estoy deseando leer. Entonces ahí está, por ejemplo, hay libros de Carmen Alcañiz, de Maite Corbillón, Pluma de Tojo. Hay libros así que me acuerde a bote pronto, de Patricia María Gallardo. Tengo todavía uno suyo pendiente. Si no me equivoco, es El vínculo de Civil. O sea, como me tenga que poner al día, estoy jodido. Espero llegar algún día, pero la verdad es que, a ver, también hay mucha avidez. Porque ahora más o menos puedo ir manteniendo la postura y quieras que no, esta lesión ha supuesto perder mucho tiempo. O sea, ya van casi 8 meses en todos los aspectos de mi vida y uno de ellos el lector, por supuesto. Creo que el único en el que no he perdido el tiempo ha sido el de escribir. Como no podía dormir. Bueno, pero los aprovecho en algo. Claro, me refiero que es la única faceta en la que no he perdido el tiempo era la de escribir. Porque, claro, cuando tú escribes, y como me pasaba a mí, que no podía mantener la postura porque se me dormía el brazo, tenía que levantarme y andar por la casa. Entonces, bueno, voy a acabar este párrafo como buenamente pueda y camino. Y luego empezaba leyendo, me ponía de nuevo en contexto, continuaba. A lo mejor eran un par de párrafos más, porque el margen que tenía era un cuarto de hora, antes de volver a caminar 20 minutos por la casa. Y esas eran mis noches. Entonces, para un aspecto en que no he perdido tiempo y también ha sido por mal, por así decirlo, porque era una cuestión de dolor y miedo, como el de Mario. Pero creo que ahora que puedo mantener la postura y que puedo leer, pues ahora sí tengo que empezar a retomar la lectura. Ahora que estoy descansando de escribir, tengo que retomar ese placer. Incluso estoy ahora empezando a cogerle el gusto a leer semisentado. O sea, hay gente que lee en la cama, yo no puedo, me duermo. Pero semisentado y teniendo algo de ruido de fondo, pues semisentado sí se lee muy a gusto. Lo que me falta es el vapor para no tener el cenicero y el tabaco en el sofá.
No vaya a ser que me duerma y la liemos, pero porque depende también del libro. Pero sí que, como te digo, hay mucho que estoy deseando leer y seguro que me estoy dejando algo en el tintero súper interesante. Pues John, nada más que te tengo que decir que muchísimas gracias por darme este Gracias a ti ratito. por el espacio, por el tiempo, parece una clase de física esto. Y, y sobre todo, pues bueno, que espero que tanto tú como los lectores, como los espectadores del vídeo y las personas que se pasen por el canal, pues bueno, que conozcan un poco más a John Sullivan, que estoy disponible en Amazon, que tengo una bibliografía amplia, pero creo que interesante para cualquiera que venga con la mente un poquitín abierta, que no hace falta tampoco grandes volteretas intelectuales, morales, ni nada de eso. No, y O aparte, sea, abierta a diferentes tipos de lectores, porque tienes un repertorio bastante amplio. Tienes. claro, es que hay desde artículos de opinión hasta la erótica más descarnada pasando por la poesía. Entonces, yo creo que soy un autor para todos los públicos, pero no porque no escriba para adultos, sino porque creo que cada libro tiene un público determinado dentro de lo que yo hago. Entonces, pues bueno, pásate por mi página de Amazon, mira todo lo que hay, disfruta. Que por ahí me han Y, chivado también que viene la tercera del Cementerio de los Ingleses, ¿no? a ver, es que el Cementerio de los Ingleses va a ser una antología anual porque de hecho ahora, en lugar de publicarse en verano como venía siendo costumbre, se va a publicar en abril para que coincida con la época del Día del Libro, que además es mi aniversario colaborando con San Fernando Información. Pues solo te puedo decir de nuevo mil gracias. Espero verte cuando salga Yo Confieso de nuevo por aquí. Esperemos. Y nada más, que mucha suerte, que sigas creando y que para adelante. Pues lo mismo te digo y muchos éxitos, que la suerte es para los mediocres. Muchísimas gracias, John. A ti, Gloria, un abrazo. Un abrazo. So how's it gonna see the best? Cause I just wanna see the best. 눈부시게 지나온 기억들 속에 참 아름답게. Yeah, the past was honestly the best. But my best is what comes next. Maybe seeing it did the more. 그날을